No quiero verte así. Fueron las últimas palabras que Alejandro dijo antes de irse. Las pronunció con la voz baja, contenida, como si cada sílaba le pesara más de lo que estaba dispuesto a admitir. Frente a él, Valeria permanecía inmóvil, con los ojos brillantes pero firmes, negándose a dejar que una sola lágrima cayera frente a él. La habitación estaba en silencio, un silencio incómodo, lleno de todo lo que no se dijeron. 5 años atrás, Alejandro era el tipo de hombre que siempre tenía el control. CEO de una de las empresas tecnológicas más poderosas del país, vivía rodeado de números, contratos y decisiones calculadas al milímetro. Todo en su vida tenía lógica, estructura, dirección. Excepto Valeria. Ella había llegado como un accidente hermoso. Una risa en medio de reuniones tensas, una mirada sincera en un mundo de máscaras. Con ella, Alejandro olvidaba quién era, o más bien, recordaba quién había sido antes de convertirse en alguien que ya no reconocía del todo. Pero el amor, para él, no era sencillo. No porque no lo sintiera, sino porque lo sentía demasiado. Te estás apagando, dijo finalmente, rompiendo el silencio. Y no puedo seguir viendo eso. Valeria frunció ligeramente el ceño. ¿Apagándome? Repitió, incrédula. Alejandro, estoy aquí contigo. He estado contigo en todo. Sí, respondió él, pasando una mano por su cabello con frustración. Pero ya no eres la misma. Ya no ríes como antes, ya no eres libre. Porque estoy intentando encajar en tu mundo, contestó ella, ahora sí con la voz temblando. En uno donde todo tiene reglas, donde todo se mide, donde sentir parece un error. Alejandro desvió la mirada. Porque en el fondo, sabía que tenía razón. Pero no podía admitirlo. No podía permitirse romper la estructura que había construido durante años. No voy a ser el motivo por el que pierdas quién eres, dijo finalmente, con una firmeza que ocultaba miedo. Es mejor así. Valeria lo observó en silencio durante unos segundos. Luego, algo en su expresión cambió. No era enojo. Era comprensión, dolorosa, profunda. No es por mí que te estás yendo, dijo suavemente. Es por ti. Alejandro apretó la mandíbula. No respondió. Porque no podía. Tomó sus llaves, su chaqueta, y se dirigió a la puerta. Por un instante, dudó. Esperó que ella lo detuviera. Que gritara, que llorara, que lo obligara a quedarse. Pero Valeria no hizo nada de eso. Solo se quedó ahí, mirándolo irse. Y eso, dolió más que cualquier reproche. Cuando la puerta se cerró, algo terminó entre ellos. Y también, algo comenzó. Pero Alejandro no lo sabía aún. Los años pasaron con una rapidez engañosa. Desde fuera, la vida de Alejandro era perfecta. Su empresa creció de forma exponencial, expandiéndose a nuevos mercados, multiplicando sus ingresos, consolidando su posición como uno de los líderes más influyentes del sector. Su nombre aparecía en portadas de revistas, en conferencias internacionales, en listas de los más poderosos. Pero en lo personal, había un vacío que ningún logro podía llenar. Las noches eran largas. El silencio en su apartamento era ensordecedor. A veces, sin darse cuenta, abría la galería de su teléfono y se encontraba mirando fotos antiguas, Valeria riendo, Valeria bailando sin música, Valeria mirándolo como si él fuera suficiente. Siempre terminaba cerrando todo con brusquedad. Como si negar esos recuerdos pudiera borrar lo que sentía. Salió con otras mujeres. Intentó convencerse de que podía seguir adelante, de que lo suyo con Valeria había sido solo una etapa. Pero ninguna conversación fluía igual. Ninguna risa sonaba auténtica. Ninguna mirada lo atravesaba como la de ella. Y poco a poco, dejó de intentarlo. Se sumergió aún más en el trabajo. Porque trabajar no dolía. Sentir, sí.
5 años después, un cambio inesperado alteró su rutina perfectamente estructurada. Una reunión importante se canceló a último momento. Algo inusual. Algo que lo dejó con una hora libre en medio del día, sin planes, sin dirección. Decidió caminar. Sin pensar demasiado. Sin destino claro. Terminó en un parque. Un lugar al que nunca habría ido antes. Demasiado ruido, demasiada gente, demasiada imprevisibilidad. Pero ese día, algo en él no se resistió. Caminó por los senderos, observando a las personas a su alrededor. Familias, niños corriendo, parejas riendo, ancianos conversando. Escenas simples. Cotidianas. Ajeno a todo eso, siguió avanzando. Hasta que la escuchó. Una risa. Su corazón se detuvo. Literalmente. Porque no era cualquier risa. Era esa risa. Clara, libre, inconfundible. El mundo a su alrededor se desdibujó. Giró lentamente, como si temiera que un movimiento brusco rompiera el momento. Y entonces la vio. Valeria. Sentada en una banca, con el sol iluminando su rostro. Su cabello estaba un poco más corto, su expresión más serena, pero era ella. Sin duda alguna. Y estaba riendo. Como antes. Pero no estaba sola. Un niño pequeño corría frente a ella, tropezando ligeramente mientras intentaba alcanzar una pelota. Su risa se mezclaba con la de Valeria, creando una escena tan viva que parecía irreal. Alejandro sintió un nudo en el pecho. Algo no encajaba. Se acercó unos pasos, casi sin darse cuenta. Y entonces lo vio bien. El niño se detuvo, levantó la cabeza, y lo miró. Esos ojos. Esa expresión. Esa forma de inclinar ligeramente la cabeza. Era como mirarse en un espejo, del pasado. El aire le faltó. Todo dentro de él gritó una sola verdad. Ese niño, era suyo. Y en ese instante, Alejandro entendió que su vida, tal como la conocía, estaba a punto de cambiar para siempre. Parte 2. Alejandro permaneció inmóvil durante lo que parecieron minutos eternos. Su mente intentaba procesar lo que sus ojos ya habían aceptado. Cada detalle del niño reforzaba la misma conclusión inevitable. No había duda. No había error posible. El destino acababa de poner frente a él algo que nunca imaginó, y que, en el fondo, siempre temió. Valeria levantó la vista lentamente. Como si sintiera su presencia. Sus miradas se encontraron. Y en ese instante, el tiempo dejó de existir. No hubo sobresalto. No hubo drama. Solo una calma extraña, profunda. Hola, Alejandro, dijo ella, con una suavidad que lo desarmó por completo. Él intentó responder, pero las palabras no salieron. Su garganta estaba seca, su corazón latiendo con fuerza descontrolada. Empezó, sin poder terminar. Valeria asintió. Un gesto simple. Pero cargado de significado. Se llama Mateo. El niño, curioso, se acercó más a su madre, tomando su mano. Observó a Alejandro con atención, sin miedo, con esa inocencia que solo tienen los niños. Mamá, ¿quién es él? La pregunta quedó suspendida en el aire. Valeria lo miró. Dudó apenas un segundo. Alguien importante. Esa respuesta golpeó a Alejandro más fuerte que cualquier otra cosa. Importante. No ausente. No desconocido. Importante. Había espacio para él, aunque no lo mereciera. Se agachó lentamente frente al niño, como si cada movimiento necesitara permiso. Hola, Mateo, dijo con una voz que apenas reconocía como suya. El niño sonrió. Y esa sonrisa fue suficiente para romperlo. Porque no solo se veía en él. Se sentía en él. Algo profundo, instintivo,
innegable. Mateo dio un paso más cerca. Hola, respondió con naturalidad. Alejandro sintió que el mundo entero se reducía a ese momento. Pero la realidad no tardó en alcanzarlo. Se levantó lentamente, mirando a Valeria con una mezcla de emociones imposibles de ocultar. ¿Por qué no me dijiste nada? La pregunta salió más como un susurro que como una acusación. Valeria sostuvo su mirada. Firme. Tranquila. ¿Por qué te fuiste? No hubo enojo en su voz. Solo verdad. Y porque no quería que volvieras por obligación, añadió. Alejandro bajó la mirada. Cada palabra era justa. Cada razón, válida. Y eso lo hacía aún más difícil. Me equivoqué, admitió finalmente. Pensé que estaba haciendo lo correcto, que alejarme era una forma de protegerte. Valeria no respondió de inmediato. Miró a Mateo, acomodó su cabello con ternura, y luego volvió a él. A veces, proteger también es quedarse, dijo. El silencio que siguió fue distinto. No incómodo, sino lleno de posibilidades. Mateo tiró suavemente de la mano de Alejandro. ¿Quieres jugar? La pregunta fue tan simple, tan pura, que desarmó todas sus defensas. Alejandro lo miró. Luego miró a Valeria. Y por primera vez en años, no pensó en consecuencias, en estructuras, en control. Solo sintió. Sí, quiero. Y corrió. Torpe al principio. Inseguro. Pero poco a poco, dejándose llevar. Mateo reía mientras lo esquivaba, mientras le lanzaba la pelota, mientras lo miraba con esa confianza natural que no se construye, se reconoce. Valeria observaba desde la banca. Con una sonrisa suave. No de ilusión, sino de aceptación. Sabía que nada sería fácil. 5 años no desaparecen en un instante. Las heridas no se borran con una conversación. Pero también sabía algo más. Alejandro había vuelto. No como el hombre que se fue, sino como alguien dispuesto a quedarse. Cuando finalmente regresaron, ambos sin aliento, Mateo se lanzó a los brazos de Valeria. Es divertido, dijo, señalando a Alejandro. Valeria rió. Esa risa. La misma que 5 años atrás había cambiado todo. Alejandro la escuchó. Y esta vez, no sintió miedo. Sintió hogar. Se quedó en silencio unos segundos, observándolos. Memorizando cada detalle. Como si quisiera recuperar el tiempo perdido. No puedo cambiar lo que hice, dijo finalmente. Pero sí puedo decidir lo que hago ahora. Valeria lo miró. Esperando. Quiero intentarlo, continuó. No por culpa. No por obligación. Sino porque, hizo una pausa, nunca dejé de amarte. El aire pareció detenerse. Valeria no respondió de inmediato. Porque algunas palabras necesitan tiempo para encontrar su lugar. No es tan simple, dijo finalmente. Lo sé. No se trata solo de nosotros. Alejandro miró a Mateo. Lo sé. Valeria suspiró. Entonces no prometas cosas que no sabes si podrás cumplir. Alejandro negó suavemente. No prometo perfección. Solo, quedarme. Esa vez, el silencio fue distinto. Más suave. Más humano. Mateo tomó ambas manos, una de cada uno, sin entender del todo, pero sintiendo suficiente. Y en ese gesto pequeño, se dibujó algo nuevo. No un final, sino un comienzo. Porque a veces, la vida no te da segundas oportunidades perfectas. Te da oportunidades reales. Imperfectas. Difíciles. Pero verdaderas. Y esta vez, Alejandro estaba listo para no huir.